Abigail se quedó mirando las marcas de humedad en el suelo de parqué, que se extendían desde la puerta principal a través del pasillo hasta el salón. Gruesas gotas de agua goteaban del paraguas de Muriel Thornton, apoyado descuidadamente contra una cómoda antigua. Unas enormes maletas abarrotaban el pasillo, 3 grandes y 2 más pequeñas, todas de cuero caro con herrajes bañados en oro. «Mamá, ¿qué pasa?» Leroy pasó la mirada confusa de su madre a su mujer y viceversa. «Ha reventado una tubería, ¿te lo puedes creer? Todo el techo de la sala de estar se derrumbó. Estaba a punto de irme a la cama y de repente cayó como un cubo. Menos mal que salvé mi abrigo de bisón y mis papeles». Muriel se secó los ojos con un pañuelo de seda. Abigail observó mentalmente que, para haber pasado por una inundación, su suegra tenía un aspecto impecable. Ni un mechón fuera de lugar en su perfecto peinado, su maquillaje como de portada de revista, y el traje Chanel perfectamente seco. «Claro que puedes quedarte con nosotros, mamá», se apresuró a decir Leroy. «Durante un par de días», añadió Abigail con firmeza. Fue como si Muriel no hubiera oído la última frase. Ya se estaba quitando la chaqueta, mirando meticulosamente por el pasillo. «Leroy, querido, lleva las maletas al dormitorio de invitados y ten cuidado con la de cocodrilo. Ahí dentro está el juego de cristal de tu abuela». Hacía 5 años que Abigail había cruzado por primera vez el umbral de la mansión Thornton. La casa era opulenta, pesadas cortinas, alfombras persas, muebles antiguos, pero lo que más le llamó la atención fue la propia anfitriona. Muriel estaba sentada en un enorme sillón como en un trono, rodeada de fotografías de sus hijos con marcos dorados. «¿Así que eres arquitecto?», había sorpresa condescendiente en la voz de Muriel. «Qué inusual. Creía que Leroy prefería chicas más tradicionales». «Mamá». Leroy se indignó entonces, pero Muriel se limitó a hacer oídos sordos. «¿Cuál es el problema?» «Solo estoy sorprendida. ¿Te acuerdas de Olivia Vanderbilt? Esa sí que era digna, de buena familia, con educación clásica, que se casó con su entrenador de tenis y se largó a Europa», resopló Jasper, el hermano pequeño de Leroy. Abigail recordaba haber apretado los puños bajo la mesa mientras mantenía una sonrisa cortés. Había crecido en el seno de una sencilla familia de maestros, pero había salido adelante por sus propios medios, un diploma rojo y un prestigioso trabajo en un estudio de arquitectura. No tenía nada de lo que avergonzarse. Ahora, mirando a su suegra que se afanaba en dar instrucciones en su casa y en la de Leroy, Abigail sintió surgir en su interior una sorda irritación. «Abigail, querida», Muriel recorrió el salón con mirada crítica. «Esas cortinas no combinan con el papel pintado, y hay que mover la mesa de centro a la ventana para que haya más luz. Me pondré a ello mañana». «Muriel», Abigail deliberadamente no la llamó mamá. «Leroy y yo estamos bastante contentos con nuestra decoración». «Por supuesto que lo estamos», su suegra sonrió con indulgencia. «Pero tengo mucha experiencia en diseño de interiores. He sido agente inmobiliaria durante 20 años. Sé cómo debe ser una casa decente». Leroy se movió incómodo de un pie a otro, claramente indeciso a la hora de intervenir. «Cariño», arrulló Muriel, «tráeme un poco de té. Recuerdas de qué tipo me gusta, ¿verdad? Earl Grey, 2 minutos de infusión sin azúcar, con una rodaja de limón». «En realidad, es tarde», intentó objetar Abigail. Eran casi las 11 de la noche, y ella y Leroy tenían que madrugar mañana. «Una taza de té me calmará después de todo este alboroto», suspiró Muriel burlonamente. «Por cierto, Abigail, ¿qué es ese horrible jarrón sobre la repisa de la chimenea? No pega nada con el candelabro». «Es de autor», siseó Abigail. «Un regalo de mi hermana». «¿Sí?» Muriel levantó una ceja impecablemente depilada. «Bueno, eso explica muchas cosas». Leroy se retiró apresuradamente a la cocina, dejando a su esposa a solas con su madre.
Abigail lo acompañó a la salida con la mirada. 5 años de matrimonio y aún tenía miedo de enfrentarse a la presión de su madre. «Iré a hacer la cama en la habitación de invitados», dijo Abigail, dirigiéndose a las escaleras. «No te preocupes, querida», dijo tras ella. «Lo haré todo yo misma. Después de todo, esta es mi casa». Abigail se congeló en medio de las escaleras. «¿Cómo dice?» Por supuesto, Muriel esbozó la misma sonrisa que siempre hacía apretar los dientes a Abigail. «Ayudé con el pago inicial. Si no fuera por mí, nunca habrías podido comprar una casa tan maravillosa». «Te devolvimos ese dinero hace 3 años», le recordó Abigail. «El dinero es una cosa, pero el cuidado maternal es otra muy distinta», le quitó importancia Muriel. «Alguien tiene que asegurarse de que a los chicos les va bien». «¿Los chicos?», intervino Abigail. «Bueno, sí, los de Leroy y Jasper. Por cierto, creo que Jasper debería mudarse aquí también. Hay sitio de sobra, ¿no? Está tan solo en su piso». Abigail contó hasta 10, luego 20. No funcionó. «Muriel, aclaremos esto. Esta es mi casa y la de Leroy. La compramos con nuestro dinero común y...» Muriel golpeó la mesa con la palma de la mano, lo suficiente para hacer rebotar la taza de té que Leroy acababa de traer. «No me vas a echar». Una nota chillona apareció en su voz. «Voy a vivir contigo. Esta es mi casa, y tengo todo el derecho a estar aquí». Abigail exhaló lentamente. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. «Por supuesto, Muriel», dijo con calma. «Pero vamos a discutir todos los detalles mañana, con las escrituras de la casa y mi abogado». La cara de su suegra se contorsionó por un momento y luego se puso más blanca que la tiza. Desde luego, no se esperaba este giro de los acontecimientos. «Leroy», Muriel exclamó, «¿la oyes hablar conmigo? Tu mujer está amenazando a su propia madre». Pero Abigail ya estaba subiendo las escaleras, sacando su teléfono. Parecía llegado el momento de reunirse con Randall Prescott, el mejor especialista en derecho de familia de su ciudad, y de averiguar qué le había pasado realmente al piso de su suegra. Estaba segura de que no había habido inundación, e iba a demostrarlo. Al final de la primera semana de Muriel en la casa, Abigail empezó a notar cambios extraños. Se acumulaban poco a poco, como pequeñas piedras antes de una avalancha. Primero, sus tazas de cerámica favoritas, con las que ella y Leroy solían tomar café por las mañanas, desaparecieron. En su lugar, aparecieron en la alacena unas finas de porcelana con el borde dorado. «No se puede beber en estas tazas plebeyas», dijo Muriel, arreglando el nuevo juego. «¿Qué pensarán los invitados?» «¿Qué invitados?», murmuró Abigail en voz baja, pero guardó silencio. Era inútil discutir. Se había dado cuenta el primer día, cuando Muriel se había pasado 1 hora en el desayuno hablando de cómo poner la mesa pi base. A partir de ese momento, la atmósfera de sus rituales matutinos empezó a cambiar. Antes, Leroy y ella desayunaban tranquilamente, hablando de los planes del día. Ahora Muriel se levantaba al amanecer y preparaba un auténtico desayuno familiar. Huevos benedictinos, tostadas francesas, zumos recién exprimidos. «Mi hijo necesita comer bien», le decía mientras le servía otra ración. «Está adelgazando mucho con los cereales». Leroy comió obedientemente, aunque Abigail sabía que odiaba los huevos escalfados. Pero no se atrevió a llevarle la contraria a su madre. Aquel jueves, Abigail se despertó con el ruido de los muebles al ser movidos. El reloj marcaba las 6 de la mañana. «¿Qué está pasando?». Bajó al salón y se quedó helada en el umbral. Muriel, con una bata de seda y un peinado inmaculado, cuando había tenido tiempo, supervisaba a 2 tipos robustos con uniforme de mudanzas. El sofá y la mesa de centro habían sido empujados contra la pared y su sillón de lectura favorito había desaparecido. «¡Ah, Abigail!», se alegró Muriel.
Decidí arreglar un poco el interior. No había espacio para recepciones. ¿Qué recepciones? Pues claro, he invitado a las señoras de la asociación benéfica el próximo miércoles. Hay que empezar a hacer vida social de una vez. Abigail se tapó los ojos. Tenía un proyecto importante programado para el miércoles, la presentación al cliente en la que había estado trabajando durante el último mes. Muriel, los miércoles trabajo desde casa. Cariño, sonrió su suegra con indulgencia. Ya es hora de que dejes de jugar con esos planos tuyos. No es propio de una mujer decente pasarse el día estudiando papeles. Yo no juego, soy arquitecta. Sí, sí, claro. Muriel se volvió hacia los de la mudanza. Chicos, poned el aparador antiguo por aquí. Y tened cuidado. Abigail parpadeó. ¿Qué aparador? El que compré ayer. Es precioso, de caoba, del siglo XVIII. Va a quedar maravilloso con el juego de mi abuela. ¿Sin consultarnos? Leroy lo aprobó, cortó Muriel. Abigail buscó a su marido. Estaba en la cocina, sentado tomando café frío con un periódico. ¿Le diste permiso para comprar muebles? Ya, murmuró. Mamá enseñó la foto. La cosa es realmente antigua. Esa no es la cuestión. Esta es nuestra casa, Leroy. Tenemos que tratar estos asuntos juntos. No empieces por la mañana, refunfuñó. Mamá solo quiere ayudar. ¿Ayudar? Abigail sintió que la ira le hervía por dentro. Está despreciando por completo nuestros límites. Dirige la casa como si fuera suya, invita a huéspedes. Ella es mi madre. Y yo soy tu mujer. Leroy dejó el papel a un lado. Mira, no le demos tanta importancia. Es solo un armario, es precioso. No se trata del armario, dijo Abigail cansada. Pero Leroy ya estaba de vuelta en el periódico, indicando que la conversación había terminado. Esa noche, Abigail descubrió que la mitad de su ropa había desaparecido del armario. Regalé esos horribles pantalones y jerseys a una tienda de caridad, le informó Muriel. Una mujer debe tener un aspecto femenino. He quedado con mi modista para que venga a tomarte las medidas el sábado. ¿Has tirado mis cosas? Abigail pensó que había oído mal. No las tiré, sino que las doné a los necesitados. A Dios le complacen las buenas acciones, se persignó Muriel. En ese momento, Abigail se dio cuenta. Esto era la guerra. Una guerra silenciosa y no declarada, pero una guerra. Al final de la segunda semana, la casa había cambiado hasta quedar irreconocible. Había blondas de encaje, figuritas de porcelana, pesadas cortinas. El sofocante aroma de los lirios, las flores favoritas de Muriel, flotaba en el aire. ¿Por qué no hablas con ella después de todo? Abigail volvió a preguntar a su marido. ¿Sobre qué? Leroy fingió sorpresa. Sobre el hecho de que tiene que mudarse. Su piso está bien desde hace años. He llamado a la empresa gestora. No había ninguna inundación. Mamá lo está pasando mal sola ahora, murmuró. ¿Es fácil para mí? Ya está bien, levantó la voz. Te comportas como un niño. Mamá quiere cuidarnos y tú... ¿Cuidar? Interrumpió Abigail. Ella quiere controlar. Hay una diferencia. Leroy se limitó a hacer un gesto con la mano y se retiró al estudio. Cada vez desaparecía más allí por las tardes para peacetiming. Abigail sospechaba que solo se escondía del conflicto, y el conflicto iba en aumento. Muriel se apoderaba metódicamente del territorio, tanto físico como emocional. Daba órdenes a los criados, reorganizaba el menú, criticaba cada decisión de su cuñada. Cariño, ese color de pintalabios no te sienta nada bien. Cariño, la gente decente no cena pizza. Oh, ¿trabajas los fines de semana? No me extraña que aún no tengas hijos. Cada comentario era como un pinchazo de alfiler, aparentemente insignificante pero doloroso, y se acumulaban en un ensordecedor y pesado resentimiento.
El viernes por la noche, Abigail llegó a casa más tarde de lo habitual. Había que trabajar en un proyecto importante. La recibió en el vestíbulo el aroma de un asado y el sonido de una animada conversación procedente del salón. «Ahí está», exclamó Muriel. «Te presento a Pamela Wrightson, querida. Ella es Pamela Wrightson. Su hija está buscando trabajo en un estudio de arquitectura». Abigail se quedó paralizada en la puerta. Una elegante señora de mediana edad estaba sentada ante el escritorio, y a su lado se sentaba una joven rubia con cara de muñeca. «Estábamos hablando de que Samantha podría ser tu ayudante», chistó Muriel. «Una chica tan brillante». «No tengo ninguna vacante», la interrumpió Abigail. «Pero si la semana pasada dijiste que estabas hasta arriba de trabajo», intervino Leroy. «Me las estoy arreglando». «Ya ves», suspiró Muriel. «Es tan testaruda. No piensa en los demás para nada». Abigail dio media vuelta y subió a su habitación. Se sentó en la oscuridad de su habitación, escuchando las risas y el tintineo de la vajilla de abajo, pensando que no podía seguir así. Sacó el teléfono y marcó un número. «Señor Prescott, soy Abigail Thornton. ¿Recuerda que hablamos la semana pasada?» «Sí, estoy lista para actuar». Aquella tarde, Abigail estaba sentada en el porche de la casa de su vecina, aferrada a una taza de té de hierbas. Beatrice Holloway, su vecina de la izquierda, estaba demostrando ser una gran oyente. ¿Te puedes creer que le haya hecho una cita con el dentista? Abigail se salpicó las manos. Sin avisar. «Leroy, cariño, me he dado cuenta de que arrugas la nariz cuando bebes cosas frías. He hecho arreglos con el doctor Finch. Es un viejo amigo de la familia». Beatriz tarareó comprensiva. «¿Y qué pasa con Leroy?» «¿Y qué Leroy?» Abigail sonrió amargamente. Acompañó obedientemente. Ni siquiera dijo que tenía una reunión importante con un cliente. Beatriz removió el té pensativamente. A sus 50 años conservaba su gracia natural y su mente aguda. Desde su divorcio, 10 años atrás, vivía sola, se dedicaba a la jardinería y, como decían los vecinos, escribía novelas policíacas bajo seudónimo. Me recuerda a una historia, pero no tuvo tiempo de terminar. Un jadeante Leroy irrumpió en la veranda. «Abby, te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué no contestas al teléfono?» «Mi teléfono se quedó sin batería», mintió Abigail. De hecho, acababa de silenciarlo. «Mamá está preocupada. La cena se está enfriando». «¿La cena?» Abigail enarcó una ceja. «¿La misma de la que te pedí que me avisaras con antelación? ¿La que pensaba preparar yo misma?» Leroy pasó de un pie a otro. «Bueno, mamá decidió darte una sorpresa. Hizo tu lasaña favorita». «No me gusta la lasaña». «¿En serio?», parpadeó confuso. Y mamá dijo: «A ti es a quien le gusta la lasaña, Leroy». Hubo una pausa incómoda. Beatriz se dio la vuelta con delicadeza, fingiendo estudiar sus rosales. «Escucha». Leroy tomó asiento junto a su mujer. «Sé que ahora no es fácil, pero mamá está intentando de verdad». «¿Intentando qué? ¿Intentando romper nuestro matrimonio? No seas dramático». «¿Dramatizar?». Abigail dejó la taza sobre la mesa. «Bien, vayamos a los hechos. En el último mes, ha tirado la mitad de mi ropa, ha reorganizado todos mis muebles, ha cancelado mi pedido a la empresa de catering para la presentación de un proyecto porque la gente decente no pide comida para llevar, ha invitado a sus amigas la noche que yo tenía una importante videoconferencia. Ella solo quiere lo mejor». «¿Lo mejor para quién, Leroy?». Se pasó la mano por la cara. «Sabes, a veces puedes ser tan desagradecido». Abigail sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Ingrato», repitió. «Sí, mamá nos cuida, cocina, nos ordena. Tu mamá destruye metódicamente todo lo que hemos pasado 5 años construyendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te das cuenta». «Abigail, vete a casa, Leroy. Mamá está esperando». Se quedó parado un momento más.
claramente dividido entre su deseo de quedarse y su costumbre de obedecer las instrucciones de su madre. Luego se dio la vuelta y se alejó. ¿Sabes qué es lo curioso? Beatriz esperó a que sus pasos se apaciguaran. Ni siquiera se despidió de mí. Es como si ni siquiera estuviera aquí. Siempre es así cuando viene su madre, como si se pusiera anteojeras. Beatriz dejó su taza a un lado. Te contaré una historia. Cuando me mudé aquí, los Thornton vivían en una gran casa en Maple Street. Muriel brillaba entonces en la sociedad local. Todas aquellas fiestas benéficas, recepciones. Pero había una cosa interesante. Cada vez que Wesley, su marido, empezaba a dar su propia opinión, ella cogía una rabieta. ¿Wesley? ¿El padre de Leroy? Exactamente. ¿Sabes lo que hizo ella cuando él decidió montar su propio negocio? Convenció a su hermano que trabajaba en el banco para que le negara un préstamo a Wesley. Por su propio bien, dijo. Abigail se quedó fría. ¿Y qué pasó después? Después de todo, Wesley montó su propio negocio, a través de otro banco, y luego pidió el divorcio. No podía manejar el control. Muriel, por supuesto, dio a todos una versión muy diferente. Espera, pensó Abigail recordando las conversaciones familiares. Pero Leroy dijo que su padre los dejó por una joven secretaria. Beatriz sonrió. Claro que lo hizo. Esa es la versión que Muriel les dio a los niños hace tantos años. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Que no había secretaria. Wesley sigue soltero, viviendo en los suburbios, dirigiendo su empresa. A veces lo veo en el supermercado. Se ha vuelto canoso. Abigail se quedó sentada, digiriendo lo que había oído. Muchas cosas encajaban de repente. Pero, ¿por qué no le dijo la verdad a sus hijos? ¿Se lo habrían creído, después de todos esos años de trato maternal? En ese momento, el sonido de un coche que se detenía llegó desde la calle. Marta, la criada jadeante, saltó a la veranda. «S.R.A. Thornton, su suegra se ha desmayado. Viene de camino una ambulancia». «¿Qué?» Estaba tan preocupada cuando no apareciste para cenar. Le dio un ataque al corazón. Abigail se levantó de un salto. Beatriz levantó la mano. Espera, te das cuenta de que esto es una manipulación, ¿verdad? Me doy cuenta. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Lo que deberías hacer. Ve a apoyar a tu marido. Pero no dejes que este caso te haga retroceder. Volveremos a hablar. Abigail asintió y se apresuró hacia la casa. Ya en el umbral, se dio la vuelta. Beatriz, gracias. De nada, querida. Y recuerda, no se detendrá hasta que traces una línea clara. Confía en un hombre que lleva 20 años vigilando a la familia Thornton. De camino a casa, Abigail pensó en que quizá reunirse con el abogado no era tan mala idea. Después de todo, algunos límites solo podían marcarse a través de la ley. Y el ataque al corazón de Muriel resultó ser, por supuesto, un simple mareo por exceso de trabajo. Eso no le impidió hacerse la enferma durante la semana siguiente, reclamando la atención constante de su hijo. Abigail llamó a una puerta familiar de la calle Elm. Había pasado una semana desde el ataque al corazón de Muriel y necesitaba desesperadamente una oportunidad para hablar. Beatriz no abrió de inmediato. El pasillo olía a bollería recién horneada y a café. «Pasa, querida. Estaba sacando la tarta de arándanos del horno. La vieja receta de mi abuela es la cura perfecta para todos los males». Beatriz siempre respiraba mejor en la acogedora cocina. No estaba tan ordenada como la de Muriel. Había macetas con hierbas en el alféizar de la ventana, fotografías antiguas en marcos sencillos en las paredes y una colección de imanes de todo el mundo en la nevera. ¿Sabes? Beatriz sirvió café en las tazas. Ayer me encontré con Wesley en el supermercado. Estuvo preguntando por ti. Abigail levantó las cejas, sorprendida. ¿Por nosotros?
Pero Leroy dijo que papá hacía tiempo que no se interesaba por la familia. Ah, cariño, Beatriz sacudió la cabeza. Hay tantas cosas que Leroy cree que son verdad. Ponte cómoda. Va a ser una larga historia. Sacó del armario un viejo álbum de fotos con una raída cubierta de cuero. ¿Ves esta foto? Baile de graduación, 1979. Muriel era entonces la reina del baile, muy guapa, debo admitirlo. Y a su lado está Wesley, un chico joven y ambicioso de familia pobre. Fue a la universidad con una beca, trabajaba a tiempo parcial por las noches. Muriel, en cambio, era de una familia de abogados hereditarios. Su padre era dueño de uno de los mayores bufetes de la ciudad. Pero ¿cómo se conocieron? Eso es una historia aparte. Wesley trabajaba en la biblioteca de la universidad. Muriel iba allí a menudo, no tanto para estudiar como para presumir. Pero Wesley estaba demasiado ocupado trabajando y estudiando para dejarse encantar por ella. Creo que eso fue lo que la enganchó. Beatriz pasó la página. Y aquí está su boda. Los padres de Muriel se opusieron, por supuesto, pero ella montó en cólera, amenazó con escaparse de casa. Al final cedieron, no querían un escándalo. Parece una historia de amor, dijo Abigail pensativa. Oh no, querida, es una historia de obsesión. Verás, Muriel estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería, y Wesley era como un trofeo, la prueba de que podía conseguir incluso a alguien que no cedía ante ella. Beatriz dio un sorbo a su café y continuó. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Nació Leroy y luego Jasper. Wesley hizo carrera en una empresa de construcción, pero luego... ¿Qué pasó? Wesley quería empezar su propio negocio. Tenía una gran idea, materiales de construcción innovadores. Pasó años estudiando el mercado, elaborando un plan de negocios. Pero Muriel... Oh, si hubieras visto lo que empezó entonces. Beatriz se levantó y se acercó a la ventana. Empezó poco a poco. Constantes reproches, insinuaciones de que él no pasaba suficiente tiempo con su familia. Luego vinieron las rabietas. Las hacía delante de los niños para que ella sintiera lástima por él. Cuando eso no funcionó, pasó a la acción. ¿El hermano del banco? Abigail recordó su conversación anterior. No solo eso. Escribió una carta anónima a los superiores de Wesley sobre un proyecto rival que supuestamente él estaba preparando. Casi le despiden. Luego empezó a difundir rumores en su círculo mutuo de que Wesley tenía problemas con la bebida, como si por eso se estuviera dedicando a esta aventura por su cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué querría hacer eso? Beatriz se volvió hacia la mesa. Control, cariño. Todo es cuestión de control. Mientras Wesley trabajara para otra empresa, recibiendo un sueldo fijo, ella podía controlarlo. Pero su propio negocio, eso significaba independencia, y Muriel no tolera que haya gente independiente a su alrededor. Sacó otra fotografía, amarillenta, con los bordes doblados. Aquí, mira. Es la última Navidad antes de su divorcio. ¿Ves cómo Wesley sostiene a Leroy? Es como si lo protegiera. Abigail se quedó mirando la foto. El pequeño Leroy, de unos 5 años, estaba acurrucado contra su padre. Muriel estaba a su lado, apoyando la mano en el hombro de su marido, un gesto cariñoso desde fuera, pero que tenía algo de posesivo. Y luego se fue sin más, no solo. Suspiró Beatriz. Al principio intentó hablar con los niños, pero Muriel jugó la carta de víctima ingeniosamente, sollozando, desmayándose, diciéndoles a los niños que su padre los había abandonado por una joven amante. Jasper era solo un niño entonces, y Leroy adoraba a su madre, creía cada palabra. Y la historia de la secretaria. No había ninguna secretaria. Había un proyecto joven y ambicioso que Wesley lanzó a través de otro banco, en otra ciudad. Ahora es una gran empresa. ¿Conoces el centro comercial de la Quinta Avenida? Se construyó con materiales de la empresa de Wesley. Abigail sacudió la cabeza.
Pero ¿por qué no lucha por una relación con sus hijos? ¿Lo haría? ¿Después de haber sido vilipendiado a sus ojos? Lo intentó, de verdad. Durante los primeros años envió cartas, regalos de cumpleaños, pero Muriel interceptaba todo. Les dijo a los niños que su padre no los necesitaba, que todo era un soborno. Al final él solo se rindió. ¿Y ahora vive solo? Sí. A veces lo veo por la ciudad. Es mayor, claro, pero lo lleva bien. ¿Sabes qué es lo más triste? Que aún conserva las fotos de su infancia. Una vez me enseñó un álbum entero. Abigail sintió un nudo en la garganta. Beatriz, tengo que decírselo al héroe. ¿Se lo creerá? Beatriz le cubrió suavemente la mano con la suya. Piénsalo. Un hombre ha vivido 20 años con una determinada versión de los hechos. Fue adoctrinado por su querida madre, a la que considera una santa. ¿De verdad crees que está preparado para oír la verdad? Pero debe haber una manera. La hay. Beatriz cerró el álbum con decisión. Pero hay que hacerlo con cuidado. Conozco a Muriel. Si siente amenazado su poder sobre su hijo, no se detendrá ante nada. ¿Qué sugieres? Para empezar, reunir pruebas. Tengo viejas cartas de Wesley a los niños, las que Muriel no logró interceptar. Hay papeles de divorcio, hay copias en los archivos de la ciudad, y hay gente que recuerda la verdadera historia. Se quedó callada un momento y añadió: pero lo más importante es que tienes que estar preparada para el hecho de que la verdad podría costarte tu matrimonio. Leroy podría no ser capaz de soportarlo. Abigail miró por la ventana, donde los rosales de Beatriz se mecían con el viento. En algún lugar de la ciudad vivía un hombre solitario que guardaba fotos de bebé de hijos que pensaban que era un traidor. Y en su casa gobernaba una mujer que había destruido a más de una familia. Estoy dispuesta a correr el riesgo, dijo finalmente, por el bien del héroe, por nosotros, y por Wesley, que se merece la verdad. Entonces empezaremos mañana, se levantó Beatriz. Ahora, ¿más café? Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, y las dos mujeres seguían hablando, haciendo planes y ordenando viejas fotografías. En algún lugar de la casa grande, Muriel esperaba, pero hoy Abigail estaba lista para la batalla. Abigail estaba sentada en el despacho de Randall Prescott, mirando los papeles extendidos sobre el escritorio que tenía delante. Cada papel, cada cifra se sumaba a una imagen que hacía subir una rabia ensordecedora en su interior. Prescott dio un golpecito con el bolígrafo sobre la mesa. El pago inicial de la casa es de $50,000. Muriel Thornton afirma que fue un regalo suyo. No exactamente un regalo. Abigail se frotó las sienes. Ella lo llama ayuda maternal, y me lo recuerda todo el tiempo. Pero devolvió ese dinero hace 3 años, en su totalidad con intereses, insistí. Tengo todos los recibos. Prescott asintió, tomando notas. Ahora viene la parte divertida. He hecho averiguaciones sobre el origen de ese dinero. ¿Sabes de dónde procede? Abigail negó con la cabeza. Es parte de la herencia del héroe. De su abuelo, Harold Thornton, dejó a sus nietos un fondo fiduciario que debían recibir cuando cumplieran 30 años. Muriel fue nombrada administradora. ¿Qué? Abigail sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Exactamente. Utilizó el dinero del héroe para ayudarte a comprar la casa, y luego pasó años recordándote esa ayuda, creando la ilusión de tu deuda con ella. Pero ¿cómo? ¿Por qué no lo sabía Leroy? Porque Muriel nunca le habló del fideicomiso. Es más, Prescott sacó otra carpeta. Hay otras transacciones interesantes. Por ejemplo, ese aparador antiguo que compró hace poco. ¿También con el dinero del héroe? Exactamente, y no es la única. En los últimos 5 años ha utilizado regularmente dinero del fondo fiduciario, aparentemente para necesidades familiares. Comprar muebles, renovar su piso, incluso hacerse socio de un club de campo.
todo con el dinero de su hijo. Abigail recordó todas las veces que Muriel le había recordado su bziu, como ayudaba a los jóvenes. Una risa amarga le subió a la garganta. ¿Y Jasper? También tenía un fondo fiduciario. Lo tenía. ¿Y sabes qué es lo interesante? Sus fondos permanecieron intactos. Al parecer, el hijo menor de Muriel fue considerado más manejable. Una secretaria entró en el despacho. «Señor Prescott, han llegado los papeles del banco». «Bien, entréguelos aquí». Abrió una nueva carpeta. Entonces, aquí está. ¿Recuerdas la historia del piso inundado de Muriel? Por supuesto, aquel incidente cuando se mudó con nosotros. Así que, Prescott levantó el documento triunfalmente. No hubo inundación. Hubo reparaciones rutinarias en su casa, pagadas, por cierto, también con el fondo fiduciario de Leroy. Solo lo utilizaba como excusa. Abigail se recostó en su silla. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos nuestras bazas. En primer lugar, todos los documentos del fondo fiduciario. Segundo, pruebas del uso indebido de los fondos. Tercero, sacó otro documento, el testamento de Harold Thornton, que establece claramente las condiciones de uso del fondo. Muriel violó prácticamente todas las cláusulas. «Leroy se pondrá furioso», dijo Abigail en voz baja, «si se entera». «Cuando se entere», corrigió ella con firmeza. «No voy a ocultarlo». Prescott la miró detenidamente. «¿Te das cuenta de que esto podría destruir a tu familia?» «¿Y qué pasa ahora?» Abigail sonrió con amargura. «Mi marido vive en una ilusión creada por su madre. Ella lo está manipulando, usando su dinero, destruyendo nuestro matrimonio. La verdad no podría ser peor que eso». «Muy bien». Prescott empezó a recoger sus papeles. «¿Cómo quieres proceder?» «Primero hablaré con Leroy, en privado. Necesita oírlo todo de mí, no de los abogados». «¿Y Muriel?» «Y luego...» Abigail apretó los puños. «Entonces la confrontaremos con todo, cada documento, cada transacción, y ella dará explicaciones, a su hijo, a la ley, a todo el mundo». Después de salir del despacho del abogado, Abigail no volvió a casa. Vagó por la ciudad durante mucho tiempo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo decirle la verdad a su marido? ¿Cómo demostrarle que la mujer que él creía la madre perfecta le había estado robando durante años? El teléfono no paraba de sonar. Muriel estaba busy, por supuesto. Abigail se imaginaba a su suegra quejándose ahora a Leroy de su esposa, que desaparecía en lugares desconocidos. Wesley Thornton no era en absoluto como Abigail se lo había imaginado. Un hombre alto y recto, de mirada perspicaz y canas en las sienes, nada que ver con la imagen que Muriel le había pintado de perdedor arruinado. Se reunieron en su casa de campo, una mansión espaciosa pero no excesivamente lujosa con vistas al lago. El despacho al que condujo a Abigail estaba perfectamente ordenado. Todo hablaba de un hombre de éxito y organizado. ¿Sabes? Llevaba mucho tiempo esperando esta conversación. Wesley sirvió café en las tazas. Cuando Randall me llamó, no me sorprendí. Más bien me pregunté por qué no había ocurrido antes. ¿Lo sabías? Abigail apretó la taza. ¿Sobre lo que estaba haciendo Muriel? Adiviné. Sonrió tristemente. Algunos hábitos no cambian. Ella siempre ha sido adepta a la manipulación financiera. Se acercó a la ventana mirando hacia la orilla del lago. Sabes, cuando nos conocimos me quedé encantado. Parecía tan refinada, tan perfecta. No me di cuenta de que era una máscara, y cuando lo hice... ¿Qué pasó? Empezó poco a poco. Wesley volvió a la mesa. Ella gradualmente tomó el control de todas nuestras finanzas. Cariño, estás tan ocupada trabajando. Déjame manejar esto. Luego vinieron las deudas. Préstamos supuestamente de emergencia para su padre, para su hermano. Los pagué.
por supuesto, y entonces descubrí accidentalmente una cuenta secreta en las Islas Caimán. Sacó una vieja carpeta de un cajón del escritorio. Toma, echa un vistazo. Extractos bancarios, registros de empresas offshore. Lleva años desviando dinero del presupuesto familiar. Y yo, como un idiota, me creí sus cuentos de hadas sobre la caridad y la ayuda a los parientes. ¿Por qué no se lo dijiste a tus hijos? Lo intenté, sonrió amargamente. Pero Muriel es una manipuladora brillante. Para entonces tenía el control total de sus mentes. Me presentó como un monstruo que abandonó a su familia por una joven amante. Por cierto, no había ninguna amante. Se lo inventó para explicar mi marcha. Abigail guardó silencio, digiriendo la información. Wesley continuó. Y ahora se ha apoderado del fondo fiduciario del héroe. Debería haberlo visto venir. Nunca pierde la oportunidad de hacerse con el control del dinero. Pero ¿por qué usted, como albacea testamentario, no intervino antes? Negó con la cabeza. Porque no lo sabía. Muriel había falsificado de algún modo los documentos. Creía que habían nombrado albacea a su hermano. Solo ahora, gracias a Randall, se ha sabido la verdad. Sacó otra carpeta. Toma, puede que esto te resulte útil. Un dossier completo sobre los negocios financieros de Muriel durante nuestros 20 años de matrimonio, transferencias bancarias, documentos falsos, esquemas de blanqueo de dinero. Lo recopilé para el proceso de divorcio, pero nunca lo utilicé. No quería traumatizar a los niños. ¿Y ahora? Y ahora, su mirada se volvió dura. Es hora de detenerla. No solo está robando el dinero del héroe, sino que está destruyendo su vida, su matrimonio, su identidad. No pude proteger a mi hijo entonces, pero ahora... Se quedó callado, mirando la fotografía que había sobre la mesa. Un joven Leroy, con un bate de béisbol sonriendo a la cámara. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da de Muriel?, preguntó de repente. Su capacidad para creerse de verdad sus propias mentiras. Cree de verdad que todas sus acciones son para cuidar de su familia. Ha creado todo un mundo en el que ella es la madre perfecta y todos los demás son unos egoístas desagradecidos que no aprecian sus sacrificios. ¿Cómo se lo digo al héroe?, preguntó Abigail en voz baja. Con cuidado, con mucho cuidado, suspiró Wesley. Adora a su madre. Para él, ella es la perfección misma. Romper esa ilusión será doloroso, pero necesario. Reunió todos los documentos en una gran carpeta. Aquí tienes. Todo sobre el fondo fiduciario y los fraudes pasados está aquí. Úsalo sabiamente. Y... hizo una pausa. Dile al héroe que siempre estoy dispuesto a hablar, cuando él esté listo para escuchar la verdad. Ya en la puerta, detuvo a Abigail. Una cosa más. Ten cuidado. Muriel no es peligrosa con sus planes financieros. Es peligrosa porque hará cualquier cosa para mantener el control. Puede arruinar tu reputación, poner a tus amigos, a tus vecinos en tu contra. Ya he pasado por eso. Estoy preparada, dijo Abigail con firmeza. Eso espero, sonrió con tristeza. Y gracias por luchar por mi hijo. Caminando de regreso a casa, Abigail pensó en cuántos años había vivido este hombre fuerte y exitoso con el estigma de ser un mal padre. Cuántos años había envenenado Muriel la mente de su hijo con mentiras. Era hora de ponerle fin. En su bolso había una pesada carpeta de documentos, 20 años de mentiras, recogidas hoja a hoja. Ahora había que encontrar la manera de hacer llegar esa verdad al héroe, y hacerlo de un modo que no lo arruinara por completo. Jasper estaba sentado en el porche de su piso, mirando sin pronunciar palabra las titilantes luces de la ciudad nocturna. El teléfono de la mesa volvió a vibrar. Otra llamada de su madre. La sexta de la noche. No contestó. La conversación con Leroy seguía resonando en sus oídos. Su hermano había llamado hacía 3 horas, con voz desgarbada, ajena. «Jas, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo».
Se encontraron en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. Leroy tenía un aspecto terrible, demacrado, con los ojos enrojecidos. Abigail me enseñó los documentos. Empezó sin preámbulos, volcando un vaso de whisky. Sobre el fondo fiduciario del abuelo, sobre lo que mamá hacía con el dinero, sobre todo. ¿Qué fondo fiduciario? Y Leroy lo contó. Sobre los $500,000 dejados por su abuelo. Sobre cómo su madre había utilizado ese dinero durante años con el pretexto del cuidado maternal. Sobre los pisos comprados con su dinero. Sobre la manipulación y las mentiras. Tú también tienes un fondo, añadió Leroy. Intacta. Al parecer, mamá decidió que ya era suficientemente manejable. Jasper guardó silencio, recordando. 30 años de control constante. Jasper, cariño, esta chica no es adecuada para ti. Cariño, este trabajo está por debajo de ti. Hijo, ¿por qué necesitas tu propio piso? Vive con tu madre. ¿Sabes lo que recuerdo? Leroy sonrió descontento. ¿Te acuerdas de Sarah Jefferson, mi primera novia en la universidad? ¿La que te dejó de repente y se mudó a otro estado? Ella no me dejó. Mi madre falsificó una carta diciendo que yo la engañaba, y luego otra supuestamente mía, rompiendo la relación. Abigail encontró los borradores en unos papeles viejos. Jasper sintió que las náuseas le subían a la garganta. Recordó a Sarah, la chica dulce y brillante. Recordó cómo había sufrido su hermano después de su traición. ¿Y te acuerdas de mi grupo de música?, preguntó de repente. ¿En el instituto? ¿El que se disolvió por problemas con el local de ensayo? No hubo problemas. Mamá pagó al dueño del local para que nos echara. Dijo que la música no era algo serio, que debía concentrarme en mis estudios. Se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios recuerdos. 20 años de manipulación, control, relaciones rotas y sueños incumplidos. ¿Y papá?, preguntó Jasper de repente. ¿Y si la historia de la secretaria también es mentira? Esa es la siguiente conversación. Leroy terminó su whisky. Abigail encontró unos documentos, y la gente empezó a hablar. Resulta que la verdad estuvo ahí todos estos años, solo que no queríamos verla. El teléfono volvió a vibrar, sacando a Jasper de sus recuerdos. Una foto de su madre apareció en la pantalla. Peinado impecable, collar de perlas, sonrisa característica. Cariño, ¿por qué no contestas? Estoy muy preocupada. Esa horrible conversación con Leroy, esa chica lo arruinó por completo, lo puso en contra de su propia madre. Jasper pulsó Batchel. Luego abrió los mensajes, hojeó años de correspondencia con su madre. Cada mensaje respiraba cariño y amor, y cada uno era un grillete que encadenaba imperceptiblemente su vida. Cariño, no vayas a esa entrevista de trabajo. Me he enterado de que la empresa no es de fiar. Cariño, Melissa es totalmente inadecuada para ti. He hecho averiguaciones sobre su familia. Hijo, ¿para qué necesitas esos cursos de fotografía? Deberías centrarte en tu carrera. 35 años, y sigue viviendo la vida que su madre quiere que viva. Trabaja donde ella aprueba, sale con quien ella elige, viste los trajes que ella considera apropiados. Sonó el timbre. Abigail estaba en el umbral, cansada pero decidida. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Se apartó en silencio. Abigail se dirigió a la veranda y colocó una pesada carpeta sobre la mesa. Está todo aquí. Documentos del fondo fiduciario, extractos bancarios, cartas y algo más. La historia de tu padre, la verdadera historia. ¿Por qué haces esto? Porque quiero a tu hermano y porque ambos merecéis la verdad. Jasper miró el teléfono. Otra llamada perdida de su madre. «Sabes», dijo lentamente, «siempre pensé que estaba viviendo mi vida, que tomaba mis propias decisiones, y resulta que cada elección estaba predeterminada», terminó Abigail en voz baja. «¿Y ahora qué? Ahora
Ella tiró de la carpeta hacia él. Ahora la lees y decides por ti misma. Por primera vez en tu vida, realmente por ti mismo. Jasper abrió el primer documento. Amanecía tras la ventana. Era el primer día de su nueva vida libre. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo apagó. Abigail se quedó mirando la presentación destrozada y sintió que una oleada de rabia pura y sin adulterar le subía por dentro. 3 meses de trabajo, noches sin dormir, docenas de aprobaciones. Todo para nada. Disculpe, señora Thornton. Se arrugó la secretaria en la puerta de la sala de conferencias. Su suegra llamó anoche. Dijo que estaba enferma y que cancelaba la reunión. Fue tan convincente que no se molestó en verificar esa información conmigo. Los clientes se fueron hace 1 hora. El prestigioso contrato para reurbanizar el barrio histórico, su oportunidad de ascenso, su camino hacia su propio estudio de arquitectura, se había esfumado como el humo. Por desgracia, no podemos esperar. Los competidores han ofrecido un proyecto ya hecho. El teléfono de su bolso vibró. Muriel. Cariño, ¿estás ya en casa? Te he despejado el día. Tengo que elegir cortinas para el salón. He quedado con el diseñador. Abigail pulsó Bye y marcó el número de su marido. Leroy, ven a casa, inmediatamente. ¿Qué pasa? Tu madre acaba de arruinar un proyecto en el que he estado trabajando durante 3 meses. Tienes que venir, ahora mismo. Su casa tenía el habitual ambiente acogedor a lo Muriel. Aroma a bollería recién horneada, música clásica, cojines perfectamente mullidos en el sofá. Su suegra revoloteaba por el salón con un álbum de muestras de telas. «Ya está», exclamó. «Mira las maravillosas cortinas que he estado mirando». «¿Por qué has hecho eso?» La voz de Abigail sonaba con furia contenida. «¿Hacer qué, cariño?» Cancelé mi presentación. Mentí a mis clientes. Arruiné el proyecto. «Oh, eso...» Muriel se acomodó elegantemente en la silla. «Pero cariño, has estado trabajando mucho últimamente. He visto lo cansada que estás. Como madre cariñosa, yo solo... Tú no eres mi madre». La puerta se cerró de golpe en el pasillo. Leroy apareció, ansioso, sin aliento. «¿Qué está pasando?» «Lo que pasa es que tu madre acaba de destruir mi oportunidad de tener mi propio buró. Llamó a mis clientes, canceló una presentación crucial». «Mamá, ¿es verdad?» Muriel se secó los ojos con su pañuelo. Solo quería ayudar. Abigail ha estado tan metida en su trabajo que se ha olvidado por completo de su familia. Pensé que un pequeño descanso le vendría bien. «¿Un descanso?» Abigail se rió. «¿Llamas a eso un descanso? Has arruinado un proyecto que podría haber cambiado mi carrera». «Carrera, carrera». Muriel apretó los labios. ¿Es eso lo más importante para una mujer? Leroy, cariño, dile... «No, mamá», dijo Leroy con repentina firmeza. «Esto cruza todos los límites. No tenías derecho. Tengo derecho a velar por el bienestar de la familia». Muriel alzó la voz. «Su obsesión por el trabajo está destruyendo vuestro matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que cenaron juntos? ¿Cuándo...» «¡Basta!» Abigail tiró la carpeta del proyecto sobre la mesa. «Deja de cubrir tu control con el cuidado. No estás cuidando, estás destruyendo. Destruyendo metódicamente, a propósito, todo lo que escapa a tu control». «¿Cómo te atreves?» Muriel se levantó de un salto. «Después de todo lo que he hecho por ti, Leroy, ¿puedes oírla hablando con tu madre?» «La oigo». Leroy se acercó a su mujer. «¿Y sabes qué? Ella tiene razón. Esto tiene que parar». «¿Qué estás diciendo?» «Digo que a partir de mañana nos dejas. Ya basta». Muriel se puso pálida. «No puedes echar a tu propia madre». «Puedo, y lo haré, porque te has pasado de la raya». «Es toda ella». Muriel señaló con el dedo a Abigail. «Te está poniendo en contra de tu madre. Ella está...» «No, mamá.
Tú eres la que me está poniendo en contra de mi mujer, y no dejaré que vuelva a ocurrir. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Muriel se hundió lentamente en una silla. Así que es así. Bien, pero recuerda, cuando te arruine la vida, no vengas llorando a mí. La única persona que intenta arruinarme la vida eres tú, dijo Leroy en voz baja. Muriel se levantó, majestuosa, ofendida. Recogeré mis cosas. Pero te arrepentirás, hijo, te arrepentirás mucho. Mientras ella subía, Leroy abrazó a su mujer. Lo siento, por todo esto, lo siento. Abigail se acurrucó en su hombro. ¿De verdad estás preparada? ¿Para qué? Para la guerra, porque no parará. Lo sé, le besó la coronilla. Pero superaremos esto, juntos. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. En algún lugar del piso de arriba, Muriel estaba haciendo las maletas, probablemente planeando ya su próximo movimiento. Pero por primera vez en mucho tiempo, Abigail pudo sentir que ganarían, porque ahora estaban realmente juntas. La carpeta yacía sobre la mesa, entre Leroy y Muriel, como una frontera entre dos mundos, el pasado, donde todo parecía claro y comprensible, y el presente, lleno de amargas revelaciones. Es mentira. Muriel apartó los documentos. Una vil mentira, inventada por tu mujer para separarnos. No, mamá. Leroy sacó lentamente los extractos bancarios. No es mentira. Mira, una transferencia de mi cuenta fiduciaria para comprar un piso en Maple Street, el que supuestamente se inundó. Aquí hay otro, una propiedad en Riverside, y otras 3 propiedades. Estaba actuando en tu mejor interés. Es una inversión. ¿A tu nombre? Leroy sonrió amargamente. ¿Con los ingresos del alquiler yendo a tu cuenta personal? Muriel se ajustó el collar de perlas, un gesto familiar cuando estaba nerviosa. No lo entiendes. Estaba protegiendo tu dinero. ¿De quién, mamá? De mí misma. Un pesado silencio flotaba en el espacioso salón. Fuera de la ventana crujía la lluvia, el primer chaparrón de otoño que desdibujaba los colores del verano. ¿Recuerdas que me hablaste de ayudar con el pago inicial de esta casa? Leroy sacó el siguiente documento. ¿Cómo nos reprochaste durante años nuestra generosidad? Y ese era mi dinero, dinero de mi fondo fiduciario que ni siquiera sabía que existía. Iba a contártelo todo. ¿Cuándo? Cuando hubieras gastado toda mi herencia. Muriel se levantó bruscamente. No te atrevas a hablarme así. Soy tu madre. Todo lo que he hecho ha sido una manipulación, terminó Leroy en voz baja. Una mentira que se prolongó durante décadas. Sacó el último documento. Y esta es la mejor parte. El contrato con la inmobiliaria. Intentaste vender el piso de Clenova, el que compré con mi dinero, hace una semana. Muriel se puso pálida. Es mi propiedad. No, mamá. Es una propiedad comprada con dinero del fondo fiduciario, adquirida ilegalmente. ¿Me estás amenazando? Le tembló la voz. ¿A tu propia madre? Estoy exponiendo los hechos. Leroy se frotó la cara con cansancio. ¿Sabes qué es lo peor? No las maquinaciones en sí. Es cómo las utilizaste para controlarme. A Abigail y a mí. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que cada vez que hablabas de tu ayuda, de lo agradecidos que debíamos estar, era mentira? Nos manipulaste usando mi propio dinero. Muriel se hundió en la silla. ¿Qué quieres? La verdad, para empezar. ¿La verdad? Rió amargamente. Bien, esta es la verdad. Te estaba protegiendo de tu propia ingenuidad, de esa advenediza a la que llamas esposa. Deja a Abigail fuera de esto. ¿Por qué no? Muriel se adelantó. ¿Crees que está contigo por amor? Ella iba tras el dinero. He visto hombres como ella. Ya basta. Leroy golpeó la mesa con la palma de la mano. Abigail nunca supo lo del fondo fiduciario. A diferencia de ti, ella me quiere a mí, no a mi dinero.
Te vas a arrepentir de esas palabras. No, mamá. De lo único que me arrepiento es de no haber visto la verdad antes. Empezó a recoger los papeles. A partir de mañana, voy a congelar todas las cuentas relacionadas con el fideicomiso. Voy a iniciar una revisión de todas las transacciones inmobiliarias y voy a presentar una denuncia por fraude. No te atreverás. Me atrevería. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en mi vida estoy viendo a la verdadera tú, no a la madre cariñosa, sino a la manipuladora calculadora. Muriel se levantó de un salto. Voy a refutar. Tengo pruebas. ¿De qué, mamá? ¿Que me robó la herencia? ¿O de cómo usaste ese dinero para controlar mi vida? Se oyó un portazo en el pasillo. Abigail había vuelto. La cara de Muriel cambió al instante. Hablaremos de esto otra vez, hijo, en privado. No, mamá. No más hablar en privado, no más secretos, no más mentiras. Se acercó a su mujer y le cogió la mano. Hay una reunión con el abogado mañana a las 10. Puedes venir y explicarlo todo, o puedes prepararte para el juicio. ¿La eliges a ella antes que a tu madre? Elijo la verdad, por primera vez en mi vida. Muriel subió las escaleras, majestuosa, ofendida, pero por primera vez Leroy vio a través de esa máscara. Vio el miedo, la ira, el cálculo, todas las cosas que durante años se habían escondido detrás de la imagen de la madre perfecta. ¿Estás bien?, preguntó Abigail en voz baja. No lo sé, respondió con sinceridad, pero sí sé una cosa, no más mentiras. Fuera de la ventana, la lluvia seguía retumbando. Por primera vez en años, Leroy se sintió verdaderamente libre. La verdad había sido dolorosa, pero mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Abigail estaba de pie junto a la ventana, mirando los coches que llegaban a la casa. Cada nuevo invitado le oprimía el corazón. Sabía que esta noche iba a ser diferente. Muriel había convocado un consejo familiar y eso solo podía significar una cosa. Estaba preparando el golpe final. Leroy se ajustó nerviosamente la corbata. Quizá no deberíamos haber aceptado esta reunión. Deberías haberlo hecho, se acercó Abigail, ayudándole con la corbata. De lo contrario, difundirá rumores durante años y pondrá a todo el mundo en nuestra contra. Mejor acabar con esto ahora. Todos estaban reunidos en el salón. La primorosa tía Ágata, el perpetuamente disgustado primo Philip y su esposa, los viejos amigos de la familia. Muriel estaba sentada en su sillón favorito, un peinado impecable, un collar de perlas, la imagen cuidadosamente elaborada de una madre maltratada. Gracias por venir. Su voz tembló con un temblor calculado con precisión. Llevo mucho tiempo callada, pero ya no aguanto más. Lo que está pasando en nuestra familia. ¿Qué está pasando exactamente, mamá?, preguntó Leroy en voz baja. Abigail notó que la mejilla de Muriel se crispaba. Claramente no había esperado que su hijo interrumpiera su presentación. Esa mujer, Muriel señaló a Abigail, está destruyendo nuestra familia, poniéndote en contra de tu madre, haciendo acusaciones impensables. ¿Qué acusaciones, Muriel? Jasper entró en la habitación quitándose el abrigo al paso. Sobre el fondo fiduciario, sobre los bienes inmuebles. Abigail observó el cambio en el rostro de su suegra, casi imperceptible para los demás, pero ella ya había aprendido a leer esas microexpresiones. Miedo, rápidamente oculto tras una máscara de dignidad ofendida. Jasper, querido, ¿no entiendes? Lo entiendo todo, mamá. Tengo los extractos bancarios. De mi fondo, también. Se hizo el silencio en la habitación. La tía Ágata cambiaba la mirada de uno a otro, confundida. Philip susurró algo a su mujer. «Muriel, ¿por qué no me lo explicas?», preguntó Leroy en voz baja. «¿Le dirás a todo el mundo cómo utilizaste el dinero del fondo fiduciario? ¿Cómo compraste propiedades a mi nombre? Estaba actuando en tu mejor interés. Lo mejor para mis intereses hubiera sido conocer la existencia de ese dinero».
Abigail vio a Muriel evaluando febrilmente la situación, calculando sus opciones. 20 años de práctica no fallaban. Era rápida para cambiar de táctica. De acuerdo, Muriel se secó los ojos con un pañuelo. Admito que no fui del todo franca, pero lo hacía por ti, hijo. Eras tan joven, tan inexperto en finanzas. ¿Y ahora? Preguntó Leroy en voz baja. ¿Qué? Tengo 35 años, dirijo una empresa. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Muriel se quedó helada. Por un momento Abigail creyó ver a su verdadera suegra, confusa, asustada. Pero el momento pasó. De todos modos, todo es culpa suya. Muriel se levantó de un salto, señalando a Abigail. Si no hubiera sido por su interferencia, habrías seguido utilizando mi dinero. Leroy sacudió la cabeza con cansancio. Habrías seguido manipulando, mintiendo. Soy tu madre. Sí, y por eso deberías haber sido sincero. Abigail vio cómo los hombros de su marido se tensaban. Le dolía, ella lo sabía. Le dolía ver cómo se desmoronaba la imagen de la madre perfecta. Le dolía aceptar la verdad. Tengo todos los documentos, dijo Jasper en voz baja. Extractos bancarios, contratos de venta, papeles del fondo fiduciario. ¿Te gustaría verlos? La hora siguiente transcurrió en un silencio sepulcral. La gente se pasaba los documentos unos a otros, hablando en voz baja, meneando la cabeza. «Muriel, ¿cómo pudiste?» La tía Ágata parecía realmente sorprendida. «Te lo explicaré todo. Tengo pruebas». «¿Qué, mamá?» Leroy la miró a los ojos. «¿De cómo utilizó mi herencia? ¿O de cómo intentaste controlar mi vida con ese dinero?» Muriel miró a su alrededor y no encontró apoyo. Incluso el habitualmente servicial Philip desvió la mirada. «Está bien», cuadró los hombros. «Os arrepentiréis de esto, todos vosotros». Recogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. «Sobre todo tú, Leroy. Cuando esa mujer te arruine la vida, no vengas llorando a mí». Cuando la puerta se cerró tras ella, se hizo el silencio en la sala. Luego la gente empezó a dispersarse, confusa, desconcertada, susurrando. Leroy se quedó junto a la ventana, viendo alejarse el coche de su madre. Abigail se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Es extraño, me duele, y fácil, todo al mismo tiempo». «No quieres sentar la cabeza», dijo Jasper en voz baja. «Lo sé». Leroy se volvió hacia su esposa y su hermano. «Pero ahora estamos juntos, y la verdad está de nuestro lado». Fuera de la ventana, el día estaba terminando. Quedaban muchas batallas por delante, lo sabían, pero la batalla principal estaba ganada, porque las mentiras, por hermosas que sean, no pueden vivir para siempre. El despacho de Randall Prescott parecía un cuartel general militar, con gráficos y diagramas alineados en las paredes y archivos apilados sobre el escritorio. Abigail, Leroy y Jasper se sentaron alrededor del enorme escritorio mientras el abogado colocaba los nuevos papeles. «Esto está resultando más complicado de lo que pensábamos». Prescott golpeó con la pluma otro diagrama. «Tu madre ha construido todo un imperio, y no es solo el fondo fiduciario». «¿Qué quieres decir?» Leroy se echó hacia adelante. «Mira», el abogado empezó a exponer los documentos. «¿Recuerdas la casa de la tía Ágata, la que vendió hace 5 años?» «Sí, allí hubo una especie de transacción urgente», recordó Jasper. «Exactamente. Muriel la convenció de que la casa necesitaba reparaciones urgentes importantes. Supuestamente los cimientos se estaban desmoronando. Falsificó un informe pericial. Ágata entró en pánico y accedió a una venta urgente. ¿Y? Así que la empresa fantasma de tu madre compró la casa, por la mitad del precio, y luego la revendió un mes después por el triple de beneficio». Leroy se puso pálido. «Tía Ágata vive ahora en un piso minúsculo».
Y no es el único caso. Prescott sacó una nueva carpeta. ¿Te acuerdas de la mansión Parker? Viejos amigos de la familia, asintió Abigail. Tenían problemas financieros, que Muriel creó. Utilizó sus contactos en el banco para que les denegaran la refinanciación de la hipoteca. Luego se ofreció generosamente a ayudarles a través de su inmobiliaria. Vendieron la casa por casi nada, pensando que era la única salida. Jasper se levantó y se acercó a la ventana. ¿Cuántos más? 11 casos en los últimos 10 años, todos siguiendo un patrón similar. Crear un problema, ofrecer una solución urgente, comprar a través de testaferros, revender con beneficio. Jesús. Leroy se pasó una mano por la cara. Y pensábamos que era un genio de las finanzas. Admirábamos su perspicacia para los negocios. Ella es de hecho un genio, Prescott comentó sombríamente. Un genio de la manipulación. Cada transacción parecía impecable. No hay vínculos directos con ella. Siempre había una explicación, siempre expertos independientes. ¿Y ahora qué?, preguntó Abigail en voz baja. Ahora tenemos dos opciones. Prescott cruzó las manos sobre la mesa. El primero, presentamos una denuncia ante la fiscalía. Gran fraude, falsificación de documentos, banca ilegal, en tiempo real. ¿Y la segunda? La segunda, ofrecemos un trato. Devuelve todos los fondos obtenidos ilegalmente, indemniza a las víctimas, transfiere el control sobre el fondo fiduciario. A cambio, no lo hacemos público. Leroy se levantó y se paseó por el despacho. No aceptará. Es demasiado orgullosa. Lo hará, dijo Jasper con repentina firmeza. Porque la publicidad es lo único que teme más que perder dinero. Su reputación. Llamaron a la puerta. La secretaria trajo nuevos papeles. Señor Prescott, las declaraciones de Hacienda están aquí. ¡Qué interesante! El abogado pasó los ojos por los papeles. Parece que su madre no solo trabajaba con bienes raíces. Aquí hay todo un esquema de evasión fiscal a través de empresas offshore. Llámala. Se volvió Leroy resueltamente hacia el abogado. Sugiérele una reunión. Que elija entre un acuerdo o un juicio. ¿Estás seguro? Abigail le tocó el brazo. Estoy segura. ¿Sabes qué es lo peor? No las maquinaciones en sí. Es que se sirvió de la confianza de gente que la consideraba una amiga, un familiar. Una hora después, Prescott colgó el teléfono. Ella vendrá mañana a las 10 en punto, y por el tono de su voz. Está asustada. Por primera vez en mi vida, murmuró Jasper. Salieron fuera. La fresca tarde de otoño envolvía la ciudad en un crepúsculo azul. Leroy rodeó a su mujer con el brazo. ¿Sabes qué es lo raro? No me siento enfadado, solo cansancio y alivio. Lo entiendo, respondió Abigail en voz baja. Es como si se me hubiera salido una astilla. Una comparación muy acertada, sonrió Jasper. Ha estado dolorida y supurando durante mucho tiempo, y ahora se curará, terminó Leroy. Largo, pero correcto. Caminaron por la ciudad nocturna, 3 personas unidas no solo por lazos familiares, sino también por el dolor compartido, la verdad compartida. Mañana tendrían una dura conversación, pero hoy se sentían extrañamente tranquilos. Porque la verdad, por amarga que fuera, era mejor que la mentira más hermosa, y las heridas limpias de pus tenían la oportunidad de cicatrizar de verdad. Se hizo un silencio estrepitoso en el despacho de Randall Prescott. Muriel estaba sentada frente a Leroy y Abigail, impecablemente vestida como siempre, pero había algo sutilmente diferente en su aspecto. Había desaparecido la arrogancia habitual, el aura de infalibilidad se había desvanecido. Así pues, Prescott expuso los documentos. Los términos del acuerdo son los siguientes. Antes de empezar, interrumpió Muriel, quiero hablar con mi hijo. A solas. No, mamá, respondió Leroy con calma.
Basta de hablar en privado. Lo que tengas que decir, dilo delante de todos. Muriel apretó los labios. ¿De verdad crees que esa mujer? Mamá, sonó el acero en la voz del héroe. O negociamos los términos del acuerdo o nos vemos en los tribunales. Tú eliges. Ella se reclinó en su silla. De acuerdo, te escucho. 1. Empezó Prescott. Devuelves todos los fondos retirados ilegalmente del fondo fiduciario, incluyendo las ganancias inmobiliarias. Eso me llevará a la bancarrota. Devolverá algo que nunca fue suyo, comentó el abogado. Lo segundo, continuó Leroy, es que indemnizarás a la tía Ágata y a las demás víctimas de tus maquinaciones. Ellos mismos aceptaron los tratos. Después de que los manipularas, dijo Abigail en voz baja, utilizando su confianza y sus miedos. Muriel apretó el bolso. ¿Qué más? 3. Sacó Leroy otro documento. Nuevas normas de comunicación. No apareces en nuestra casa sin invitación. No interfieres en nuestras decisiones. No intentas manipular ni presionar. ¿Estás renunciando a tu madre? No, mamá. Estoy poniendo límites. Por primera vez en mi vida, límites sanos. ¿Y si me niego? Prescott deslizó en silencio hacia ella una carpeta con pruebas de fraude financiero. Entonces estos documentos estarán mañana sobre la mesa del fiscal. Y créame, la publicidad será desagradable. Muriel pasó los ojos por encima de los papeles. Abigail vio cómo le temblaban las manos. ¿Cuánto tiempo tengo para reflexionar? 1 hora, dijo Leroy con firmeza. Aquí y ahora decidimos cómo progresará nuestra relación de aquí en adelante. Y si estoy de acuerdo, ¿entonces qué? Entonces volvemos a empezar. Leroy suavizó el tono por primera vez. Sin manipulaciones, sin mentiras, sin control, como una familia normal. Una familia normal, sonrió Muriel con amargura. ¿Sabes lo que es eso? No, respondió él con sinceridad. Pero quiero aprender, y te sugiero que tú hagas lo mismo. El silencio flotaba en la habitación. Abigail observó a su suegra. Era la primera vez que veía emociones reales y genuinas en su rostro. Miedo, confusión, algo parecido al remordimiento. De acuerdo, dijo Muriel finalmente. Firmaré, pero tengo una condición. ¿Cuál? Tartamudeó. Quiero tener la oportunidad de verte, no como antes, pero al menos de vez en cuando. Almuerzos de domingo, sugirió Abigail. Una vez cada 15 días, en un restaurante o en nuestra casa, previo acuerdo. Muriel miró sorprendida a su cuñada. ¿Estás de acuerdo? Tú eres su madre. Eso es un hecho que no se puede cambiar, pero las relaciones sí se pueden cambiar. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del acuerdo. Muriel firmaba un documento tras otro, y cada firma parecía quitarle una parte de su máscara habitual. Cuando todo estuvo firmado, Muriel se levantó. Dentro de 15 días, entonces, el domingo, a la 1 de la tarde, asintió Leroy. Y mamá, gracias por aceptar. Fuiste tú quien me obligó a hacerlo. No, tú mismo lo elegiste. Por primera vez en años tomaste la decisión correcta. Salieron a la calle. El viento otoñal movía las hojas amarillas por la acera. Muriel se ajustó la bufanda. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviada, como si ya no tuviera que tener el control. Se llama libertad, mamá, dijo Leroy en voz baja. Libertad para ser uno mismo. Ella asintió y se dirigió a su coche. Por primera vez, su espalda no estaba perfectamente recta, como si el peso de años de mentiras por fin la hubiera abandonado. ¿Crees que funcionará?, preguntó Abigail cuando se quedaron solas. No lo sé, respondió Leroy con sinceridad, pero lo intentaremos, con las nuevas reglas. Volvieron a casa cogidos de la mano. Quedaba mucho trabajo por delante: reconstruir la confianza, aprender nuevas relaciones, curar viejas heridas. Pero lo principal estaba hecho. La verdad salió a la luz.
y el aire estaba por fin más limpio. A veces hay que destruir lo viejo para construir algo real, aunque duela, aunque dé miedo, sobre todo si se trata de la familia. Beatriz estaba poniendo la mesa en su jardín. Las comidas familiares al aire libre eran una nueva tradición. Abigail ayudó a poner los platos, observando cómo cambiaba su pequeña familia. Leroy había madurado considerablemente a lo largo del año. Atrás habían quedado las viejas inseguridades y por fin empezaba a tomar sus propias decisiones. Tras hacerse con el control del fondo fiduciario, invirtió parte del dinero en ampliar la empresa y otra parte en un proyecto benéfico de viviendas asequibles. Quiero que el dinero sirva para algo de verdad, explica. Jasper es quizá quien más ha cambiado. Se mudó de casa de su madre y compró un pequeño piso en un barrio creativo. Vuelve a la música. Ha montado un nuevo grupo y ya han dado algunos conciertos con éxito en clubes locales. «¿Sabes?», le dijo una vez a Abigail, «es la primera vez que me siento vivo». Muriel. Ella era la más difícil de tratar. Durante los primeros meses había intentado volver a los viejos hábitos, manipulación sutil, insinuaciones, intentos de compasión. Pero los límites firmes y la amenaza de una relación rota fueron haciendo efecto. Empezó a cambiar lentamente, a regañadientes, pero con sinceridad. La tía Ágata recuperó su casa. Muriel había cumplido su promesa. Las demás víctimas también fueron indemnizadas. Algunas fueron perdonadas, otras no, pero la verdad por fin dejó de ser un secreto. Wesley empezó a ver a sus hijos más a menudo. Lentamente, paso a paso, reconstruyeron su relación. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero empezaban a cicatrizar. La propia Abigail abrió por fin su propio estudio de arquitectura. El primer gran proyecto fue la remodelación de un barrio histórico, el mismo contrato que Muriel había intentado sabotear. A veces la vida da giros inesperados. Sonrió mientras mostraba a su marido los planos terminados. ¿En qué estás pensando? Leroy la abrazó por detrás, observando a los invitados reunidos en el jardín. ¿En cómo han cambiado las cosas en un año? ¿A mejor? Para bien. Se volvió hacia él. Muriel apareció exactamente a la hora acordada, ya no tan altiva, pero aún elegante. Trajo una tarta, ahora cocinada por ella misma, sin la ayuda de la cocinera. ¿Puedo acompañaros?, preguntó insegura. Por supuesto, mamá. Leroy señaló un asiento vacío. Eres parte de la familia. Ella asintió agradecida y se sentó. Jasper, interrumpiendo la conversación con su padre, le hizo señas para que se acercara. Beatriz sirvió el vino. «¿Por los nuevos comienzos?» «Por la verdad», dijo Muriel en voz baja, «y por las segundas oportunidades». Se sentaron en el jardín hasta bien entrada la noche, hablando, discutiendo, a veces en silencio. Aprendieron a ser una familia, no perfecta, con cicatrices y errores, pero real, y el crepúsculo caía sobre el jardín, y el viento fresco del otoño jugaba con las hojas, igual que hacía un año, cuando todo había cambiado, pero ahora era un cambio a mejor, porque a veces hay que perder todo lo falso para ganar algo real, aunque el camino hasta llegar allí fuera tan largo y difícil.